Buenas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos. gracias. Chicos, hoy vamos a hacer la unidad 2, pero me acordé que habíamos quedado un par de cositas para ver en la unidad 1. Muy pocas, creo, pero importantes. Si quieren, hacemos un... Hola, hola. Hola. Vamos a hacer 5 minutos de repaso de la unidad 1. Enganchamos con lo que nos faltó explicar y después vamos a la 2. Creo que se escucha bien. Al menos yo acá tengo el medidor de sonido bien. Así que prueben. Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, las dos últimas clases estuvimos viendo lo que era estructura interna de la Tierra. Vimos tectónica de placas, vimos cómo era el movimiento de las placas tectónicas, que las placas tectónicas estaban en la primera capita de la Tierra, que era la corteza, ¿no? Que era una capa que tenía entre 7 y 70 kilómetros de espesor. Y vimos estos tres bordes de placas. De hecho, uno de los temas que me quedó nombrar era este del medio, porque no lo vimos bien, pero sí vimos muy bien lo que era subducción. Entonces, cuando vimos subducción, hablamos un poquitito de... Acá tenían el esquema de lo que era la subducción, les había hecho el dibujito en el pizarrón. Hablamos de la subducción en todo lo que es el Océano Pacífico, en todo lo que es los bordes del Océano Pacífico, en esta zona que se llama Cinturón de Fuego. Entonces vimos que ahí había muchísimo volcanismo y terremotos. ¿Me escuchan bien? Porque alguien dice que me escucha entrecortado. Sí, se escucha bien, profesor. Sí, Bien. perfecto, está bien. Tengan en cuenta que cuando se escucha entrecortado puede ser un problema mío, en ese caso me sale un cartel, o un problema de ustedes. Eh, Así que bueno, a mí no me salió ningún cartel. No, a mí me sale un poquito entrecortado de a rato. Bien, yo me acerco el micrófono un poquito más, pero voy a tratar de hablar bien, bien claro. Bueno, entonces vimos lo que era el límite de subducción, vimos que cuando esta parte de la placa oceánica se acaba y tiene un continente detrás, lo que se produce es la colisión de dos placas continentales. Y mencionamos el caso de los Himalayas, ahí donde está el monte Everest, que era un caso de colisión continental. También una zona de altísimos terremotos. Me olvidé mencionarles que generalmente cuando pasa eso se interrumpe el volcanismo, por lo tanto los Himalayas no tienen volcanes, tuvieron en el pasado, ya no. Bueno, por razones que exceden un poco la materia, pero se interrumpe el volcanismo, ¿no? Acá habíamos visto cómo se habían generado los Himalayas, que en realidad los Himalayas es una cadena que bordea una zona muy alta que se llama Altiplano del Tíbet o Plató del Tíbet. Es toda una gran zona donde la India prácticamente se metió por abajo de Asia, del resto de Asia, ¿no? Hoy en día consideramos Asia como un solo continente, pero hace unos 20 millones de años la India estaba separado, ¿no? Era como una isla que se movía hacia el norte. Entonces, bueno, vimos eso por el lado de la subducción, vimos lo que eran las dorsales centroceánicas, que como le indica el nombre están en los océanos, y es lo que hace que se formen la corteza oceánica en ese lugar y se vaya abriendo hacia los costados. Eso produce el aumento de la superficie del océano. Acá donde están estas líneas marcadas en rojo son las dorsales centroceánicas. Como ven hay varias.
Las más importantes, por así decirlo, son las del Atlántico y las del Pacífico, ¿no? Fíjense que la del Atlántico tiene la forma del límite de África y la forma del límite continental de América del Sur. Porque esos dos continentes antes estaban unidos, ¿no? Y el lugar donde se separaron es donde ahora está la dorsal centroceánica, que bueno, comenzó como un rift continental. Hablamos un poquito de rift continental, vimos que en África actualmente hay un rift continental, ubicado específicamente, voy a poner el zoom en pantalla, ubicado específicamente acá en la placa arábiga, hay un rift continental. En esta partecita de acá donde se está abriendo, perdón, ahí no, ahí marqué mal. El rift es acá, ahí está, esta parte de acá. Bien, eso por un lado, vimos, ¿qué más? Vimos estructura interna, vimos más que nada lo que era corteza, vimos puntos calientes, mencionamos el caso de Hawái, siendo un lugar que está en el medio de una placa tectónica, pero viene una pluma del manto, una región de mucho material caliente que impacta en la corteza y forma estas islas volcánicas. Que bueno, no era el único caso, hay varios puntos calientes, pero bueno, Hawái es como el caso más conocido. ¿Qué más? Voy a ver la diapositiva así. Habíamos hablado un poco del núcleo terrestre, de cómo se sabía la estructura del núcleo terrestre a través de las ondas sísmicas. Y nos faltó hablar un poquitito, que es lo que quiero terminar de cerrar esta clase, de cómo era la estructura interna, porque vimos, voy a tratar de tener la diapositiva acá, la voy a duplicar, así la llevo un poco más adelante. Estamos. Vimos la corteza, todo lo que tiene placas tectónicas, pero después tenemos el manto terrestre. ¿Qué hablamos del manto terrestre? Bueno, que se encuentra después de un límite que se llama Mohorovic, que está más o menos entre 7 y 70 kilómetros de profundidad. Y que el manto terrestre tiene varias partes. La superior está formado por una roca posiblemente de color verde, que se llama peridotita, formada por un mineral que es olivina. Cuando veamos minerales, les voy a traer una muestra de olivina, que es un mineral muy abundante en el manto terrestre, pero poco abundante en la corteza, ¿no? Y después hay una parte que se llama manto inferior, que de eso conocemos menos, que estaría formado por estos dos minerales. Ahora lo que me quedó mostrarles, esto que está acá, lo voy a sacar y lo voy a poner un poquitito más abajo, es el concepto de astenófera. Esta diapositiva la tengo que modificar un poco. Porque hay dos formas de ver la estructura de la Tierra, no es que es una capa separada. Lo tengo que tener en la diapositiva de acá, esta. Esta diapositiva nos muestra que hay dos formas de ver la estructura de la Tierra. La que hasta ahora vimos es la que está a la izquierda, en corteza, manto superior, manto inferior, y el núcleo. Pero hay otra denominación que, en vez de utilizar corteza y manto, habla de litósfera, astenófera y mesósfera. Después el núcleo está exactamente igual, pero le cambia los nombres. Bueno, no solamente le cambia los nombres, no es que son sinónimos, sino que se tratan de dos formas de explicar la estructura de la Tierra. La primera forma
la que llamamos modelo químico o composicional. ¿Qué significa esto? Que está basado en los minerales que lo componen. Por eso cuando hablamos de la corteza yo le dije que tenía principalmente silicio y aluminio, que eran elementos químicos no tan pesados, ¿no? Mientras que el manto estaba más concentrado en hierro y magnesio, entonces era un poquitito más denso. En ambos hay minerales que se llaman silicatos, que tienen silicio. Que esté formado por minerales nos dice que son rocas. Cuando veamos la unidad de minerales se va a entender un poquito más, pero tanto la corteza como el manto está formado por minerales. El núcleo externo y el núcleo interno, ya no sé si podemos hablar tanto de minerales, porque cuando veamos la definición vamos a ver que los minerales son siempre sólidos, y el núcleo externo era líquido, así que bueno, ahí no tendríamos minerales. Y el núcleo interno, en realidad está formado nada más de hierro y níquel, así que podríamos hablar ahí de minerales, pero no de una roca. Bueno, es debatible eso, ¿no? Pero en principio, lo que se parecen más a rocas es el manto y la corteza. Y este modelo estático, que divide entre corteza, manto y núcleo, se basa básicamente en las diferencias de minerales. Entonces, la corteza es la capa menos densa, con minerales más propios, más parecidos al aluminio y el silicio. El manto, minerales más concentrados en hierro y magnesio. Y el núcleo, principalmente de hierro y níquel. Pero este modelo de acá, que yo les decía que tenía otros nombres, litósfera, astenósfera y mesósfera, se basan en el comportamiento de esas capas. El comportamiento reológico, se le dice. Reológico tiene que ver con el movimiento de los fluidos. Y básicamente nos dice que hay tres partes. En realidad, para fines de esta materia, estas dos las vamos a considerar la misma, pero dice que hay tres partes: litósfera, astenósfera y mesósfera. La primera, esto lo tendría que poner en castellano, tengo que subir la diapositiva porque les voy haciendo cambios. Esos cambios a veces son traducciones. Sí, por favor, en castellano, profe, porque estamos fritos, si no. Bien. Formación en vez de fractura. Entonces nos dice que hay tres capas. La primera, que es la litósfera, es un lugar donde la Tierra se destruye de manera frágil. ¿Qué significa de manera frágil? Bueno, que se rompe un poco más parecido a esta pieza de metal, en forma de fracturas. Mientras que la astenósfera y la mesósfera tienen una deformación dúctil. Dúctil significa que se deforma más parecido a esta foto, más como una plastilina. Fíjense que en esta foto yo le puse un ejemplo que van a saber muy de taquito los que estudien ingeniería en metalurgia, porque es con acero, ¿no? Esto que dice steel, luego vuelta lo tengo que traducir. Esto es acero a 80 kelvins y esto es acero a 300 kelvins. O sea, este está a menor temperatura que este. ¿Qué significa eso? Que, bueno, el mismo material a una menor temperatura se deforma de una manera y a mayor temperatura se deforma de otra manera. Sin estar fundido, ¿eh? Todavía esto no es acero líquido, no está derretido. Los dos son aceros sólidos. Pasa que este está muy frío y este está tibio, digamos, a 30 y pico de grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando al acero le agregas temperatura, se empieza a comportar de manera más parecida a una plastilina. Básicamente eso. Bueno, con las rocas de la Tierra pasa lo mismo. Como la temperatura aumenta en profundidad, sí, todo esto está en el campus, puede que haya algunas cosas que haya cambiado, pero está todo muy parecido. Las rocas que están más profundas y a mayor temperatura se deforman dúctilmente, o sea, más parecidos a una plastilina. Entonces,
Esa es la principal diferencia en este modelo. Uno se encarga de diferenciarlos por composición y el otro por el comportamiento. Recuerden que yo les dije que la corteza se dividía en placas tectónicas. Bueno, eso es por el comportamiento frágil de la corteza, que se puede partir. Pero les mentí. En realidad no es la corteza la que se parte en placas tectónicas. Lo que se parte en placas tectónicas es la litósfera. Porque la litósfera es esa parte que se puede partir en diferentes placas. Si no ven bien, porque capaz que está chiquitito, le voy a hacer un poco más de zoom. Esto si lo tienen en el campus le pueden hacer zoom ustedes, pero vamos a hacerle zoom ahí. Fíjense que acá dibuja la corteza como algo muy finito, ¿lo ven? Esta línea marroncito claro, ahí lo voy a marcar en rojo. En los continentes lo hace más grueso, por supuesto. Esto es la corteza. Pero fíjense que acá marca la litósfera como todo esto. Lo voy a poner también en rojo. Bueno, es porque no son sinónimos. En realidad la litósfera es un poquitito más que la corteza. La litósfera es la corteza y un cachitito del manto. Cachitito del manto superior. Eso es la litósfera. Y es la parte conformada principalmente por silicatos, que se deforma de manera frágil, la litósfera. Y después viene la astenósfera. La astenósfera corresponde íntegramente al manto superior. No son sinónimos, de vuelta, no son sinónimos, pero básicamente representan la misma profundidad. La astenósfera estaría más o menos a los 100 kilómetros y el manto superior termina a los 670 kilómetros, ¿no? Perdón, 350 kilómetros en la astenósfera y 670 en el manto superior. Bien. ¿Qué pasa en la astenósfera? En la astenósfera se deforma de manera dúctil, como habíamos visto este cacho de acero. Uy, me quedan todos los dibujos. Se deforma de manera dúctil. Y es especialmente la parte que le permite a la litósfera moverse por encima, ya que es la parte con mayor capacidad de deformarse. La astenósfera tiene una parte de la astenósfera, una parte muy, muy pequeñita, está fundida, está derretida. No está todo líquido como el núcleo externo. Tiene una pequeña parte fundida, que eso es lo que le da cierta plasticidad. Entonces, como este material es más dúctil, la litósfera se mueve por encima. Y eso es el movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas, en realidad, es la litósfera moviéndose por encima de la astenósfera. Entonces, cuando nosotros decimos que las placas tectónicas se mueven, no es que se mueve la corteza, que es esta cosa más finita, sino que se mueve la litósfera sobre la astenósfera. Para fines de esta materia, astenósfera y mesósfera es lo mismo, porque no hay muchas diferencias, así que vamos a hablar de astenósfera en general. Hay diferencias, pero no son tantas. Después el núcleo es lo mismo, los dos modelos ponen el núcleo a la misma profundidad, no hay diferencias en ninguno de los dos, ¿no? Lo que se basa es que un modelo estático o químico se basa en la composición y el otro en cómo se deforman las capas. Bueno, esto era medio técnico. Entonces, los dos están bien. Sí, por supuesto, los dos son correctos, son distintas formas, distintos ángulos de ver lo mismo. Bien, eso quería decirles por si llega a haber una pregunta en el parcial, explique la estructura de la Tierra en el modelo dinámico o estático. Recuerden bien esta imagen porque acá es donde está la estructura interna de la Tierra. Pero no hay más misterio que ese. No es que son, para que quede muy claro, no es que son dos hipótesis distintas, ¿eh? Son dos formas de ver lo mismo.
No es que unas personas piensan uno y otros eh, proponen otro. Es exactamente lo mismo, nada más que está visto desde diferentes ángulos. El resto, bueno, formaba parte de otras clases, así que no lo vamos a mencionar. Sí me interesa mencionarles como en forma de repaso lo que habíamos visto de las celdas convectivas. Acá tenemos un dibujo de lo que es bueno, la litósfera, ahora que vieron el concepto, aunque acá dice manto. De vuelta, me falta traducir algunas cosas, pero lo vamos a... Ah, está traducido. Dorsal, trinchera, manto, me falta acá. Y núcleo externo. Vamos a poner acá. Bien. En la astenósfera o en el manto, vamos a considerarlo que es lo mismo, pero vimos que había alguna diferencia, el calor se mueve en estas formas de celdas convectivas. O sea, se mueve calor y material, ¿no? Se mueve material caliente y material frío. Muy parecido a cuando uno pone, por ejemplo, fideos en una olla, van a ver que los fideos se empiezan a mover. Bueno, en realidad lo que mueve los fideos es el agua, ¿no? Lo que hace es que sube el agua caliente, se enfría, el agua fría es más densa, baja, se calienta en el fondo de la olla, vuelve a subir, y así sucesivamente. Esto que ven acá cuando ponen una olla en la hornalla. Bueno, algo parecido pasa en el manto, ¿no? Porque el material frío sube, se mueve en la misma dirección de la placa tectónica, luego el material del manto baja, es calentado por el núcleo, y así sucesivamente. Bueno, esto en realidad es medio mentira, no pasa así. Esto es un modelo que aparece en los libros para chicos, para que se entienda más fácil. Eh, nosotros vamos a ver este modelo, porque es lo mismo, ¿no? Somos como chicos. Pero en realidad, si bien este modelo nos sirve para entender un poco la Tierra, es mucho más complejo. Acá, a ver si lo tenía el modelo. Sí, bueno, sería un poco más parecido a esto. Hay varios. A ver si encuentro uno. Alguno que sea un poquito más complejo sin poner ese tan simple. No, todos tienen el mismo dibujito muy sencillito de escuela. No me gusta tanto este. Pero en sí, en realidad, vamos a dibujarlo un poco acá. Si no tenemos el dibujo, lo vamos a dibujar. No es que hay una celda de convección, sino que son muchas. Las voy a poner en otro color para que se vean mejor. Vamos a poner en verde. Vamos a hacer así. Hay muchas celdas de convección. Algunas son más chiquititas y algunas se mueven en diferentes direcciones. O sea que es bastante un bardo el movimiento del manto terrestre. No es tan simple como muestra acá. Sí es cierto que el manto en contacto con la corteza, o mejor dicho, la astenósfera en contacto con la litósfera, tiene el movimiento este que lo acompaña, ¿no? Entonces produce esto así. Pero después es mucho más complejo. Imagínense así un montón de circulitos acá. No se sabe tanto del movimiento del manto, por supuesto. Son cosas muchísimo más complicadas que estudiar que la corteza que estamos parados por encima, ¿no? Bien, entonces, hay una cosa que van a encontrar en el Tarbuk. El Tarbuk es el libro, para los que no saben, que me llama mucho la atención. Yo se los voy a mencionar. Esperen que lo busco, acá está el Tarbuk. ¿Lo estuvieron chusmeando? Si alguno lo vio.
Sí, profe. Es un libro muy lindo. Lástima que no se consiguen las ediciones, y si se consigue es carísimo, pero la última vez que busqué había un usado a casi 100.000 pesos. Eh, sé que no llega, no se importa este libro, pero es muy, muy bonito. Tiene todos los ejemplos a color. Y les quería mencionar una cosa, a ver si lo encuentro, si encuentro el índice. Tectónica de placas, acá es donde tenemos el capítulo, la unidad que vimos recién. Acá está explicado lo de las celdas convectivas, pero hay en un momento donde habla de esto que tiene un error bastante grande para mí. A ver si lo encontramos. Acá está. Dice, el flujo convectivo del ¿Lo puedo manto. agrandar más? ¿Alguien iba a decir algo? Ahí está. Si podía agrandar más, ya lo. Ah, iba a pedir que lo agrande y justo lo agrandó. Gracias. Sí. Dice, el flujo convectivo del manto de 2000, bla, bla, de 2.900 kilómetros de espesor, bla, 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 donde las rocas calientes y flotantes ascienden y el material más frío y denso se hunde, es la fuerza impulsora subyacente que provoca el movimiento de las placas. A mí me llama la atención esto, porque esto está mal, porque lo pone como causa. Dice, bueno, el manto se mueve, entonces mueve las placas tectónicas. Hoy en día se sabe que eso no es así. Lo van a encontrar en la mayoría de los libros, lo van a encontrar así, como está esto de acá. De hecho, si leen el segundo punto, se contradice con el primero, porque la parte anterior dice, ninguno de los modelos propuestos hasta ahora puede explicar todos los principales aspectos de la tectónica de placas. Sin embargo, en general los investigadores están de acuerdo en lo siguiente. Y lo ponen como dos cosas que no se contradicen, pero después en el segundo punto dice, la convección del manto y la tectónica de placas forman parte del mismo sistema. Las placas oceánicas, en subducción, conducen la porción fría de la corriente de convección que se mueve hacia abajo, mientras que el afloramiento somero de rocas calientes a lo largo de las dorsales oceánicas y las plumas calientes son la rama del flujo ascendente del mecanismo convectivo. Eso está bien, es lo que les había dicho recién, tienen concordancia los movimientos. Esto está bien, lo que está mal es el punto 1. ¿Por qué? Porque dice que el movimiento del manto produce el movimiento de las placas tectónicas. Y eso lo van a encontrar en la mayoría de los libros. Cuando vos ves esta parte de acá, ahí lo explica mejor. No sé por qué se contradice tanto esto, lo primero con esto que está acá. Pero lo que nos dice la segunda parte, que a mí me parece que sí está correcta, es que en realidad las fuerzas que producen el movimiento de las placas tectónicas provienen de las mismas placas tectónicas, no del manto. ¿Cómo es esto? Bueno, sucede que las placas tectónicas, a medida que son más viejas, se enfrían. ¿Bien? Y el enfriamiento produce que sean más densas. ¿Por qué? Porque se engrosan, se vuelven más gruesos. Entonces, al volverse más gruesos y más densos, se vuelven más pesados. Al volverse más pesados, lo que se produce es esta fuerza que está acá, que básicamente es la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces, como las placas tectónicas se vuelven pesadas, se hunden. Y eso es lo que produce en principio una zona de subducción. Entonces, en base al movimiento de la placa tectónica, ahí se produce una celda de convección, o mejor dicho, se producen al mismo tiempo. Pero no es que la celda de convección causa el movimiento de la placa, es
al revés. La placa ayuda al movimiento de la placa, a la fuerza de convección. Y después se produce otra cosa, que es, recuerden que en las dorsales oceánicas, acá las placas tectónicas se abren, ¿no? Se van hacia una dirección y hacia otra. Bueno, cuando se produce esto, acá sí se ejerce una presión por el ascenso de material que empuja la placa hacia los dos lados. Entonces, ese sería el movimiento, dos movimientos distintos. El movimiento del empuje que se da en la dorsal y el movimiento del peso de la placa tectónica por gravedad. Esas dos cosas es el que produce el movimiento de las placas tectónicas. Y el manto, las celdas de convección del manto se moverían en la misma dirección que las placas. Al menos las que están más cerca, ¿no? Después el resto no se sabe. Bueno, eso lo van a encontrar bien explicado en el Tarbuk. Recomiendo que lo lean. Es el capítulo 2 del Tarbuk y está bien explicado. En un día se lo leen. Acá está explicado todo. Bien, acá tienen el dibujito que estaba buscando de cómo son más complejas las celdas de convección, ¿no? Acá lo van a encontrar bien clarito. En el Tarbuk está todo perfectamente explicado. Son las primeras 70 páginas, digamos. Igual son menos de 70 páginas porque tienen que empezar a leer desde la página 30. O sea, son 30 y pico, 40 páginas del Tarbuk. Está explicado de una manera excelente. Con eso van a encontrar el resumen de las primeras dos clases. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a arrancar esta unidad. Esta unidad es más fácil de entender porque es más una historia, es un cuentito. Vamos a ver un poco la historia de nuestro planeta. Charlamos un ratito, unos 20 minutos, y hacemos un recreo, así que vamos a ver la primera parte. Este dibujo que tienen ahí, ese mapita, es como si fuese un reloj. Ese reloj, las 0 horas, tiene la formación de la Tierra. Voy a hacer zoom, ¿lo ven bien ahí? Hace 4.550 millones de años. Van a encontrar ese número que varía un poquitito, a veces 4.600, 4.480, lo van a encontrar muy cerca, ¿no? Dependiendo el criterio que utilicen, pero más o menos por ahí. Y después van a ver que este reloj está dividido en diferentes colores. Y a esos colores le pone un nombre. Esos nombres son formas de distinguir determinadas etapas de la Tierra. Entonces van a ver que comienza con uno que se llama Adeano. Acá tienen algunas cosas que suceden, ¿no? La formación de la Luna, principio de la vida. Bueno, yo creo que está un poquitito atrasado, lo tendría que estar un poquitito más para adelante, pero bueno, eso es debatible. Después hay otra zona, otra etapa que la llama arcaico o arqueano, y nos pone más o menos por acá el comienzo de la fotosíntesis. Toda una etapa azul que dice, bueno, por acá la atmósfera se enriquece en oxígeno. Vemos cómo va variando este numerito. ¿Qué significa este numerito? Este numerito son años atrás. Si acá estábamos 4.500 millones de años atrás, acá, donde dice 4, fíjense que esto en realidad en vez de ponerlo en millones de años, lo pone en gigaaños, pero es básicamente lo mismo. Gigaaños sería miles de millones de años. Entonces acá estamos en 4.000 millones de años, 3.000 millones de años, 2.000 millones de años atrás. Y después acá sí lo ponen millones de años, empieza a estar esta etapa celeste, que lo llama Paleozoico. Luego de los 252 millones de años
esta etapa verde que dice Mesozoico. Bueno, esta partecita de acá dice dinosaurios no aviares, ¿no? Toda esta parte verde de acá es donde vivieron los dinosaurios. Finalmente, una parte verde clarito que dice Cenozoico, que comienza a los 66 millones de años. Y después, una vez que llega a las 12, sería el presente, ¿no? O sea, esta partecita de acá nada más son 66 millones de años. Para verlo de otra manera, imagínense que esta partecita de acá es lo que nos separa de los dinosaurios. Y ahora comparémoslo con lo que es toda la historia de la Tierra. Uy, lo quise hacer a escala y se me fue. Acá. Esto es lo que nos separa de los dinosaurios, esta flechita. Y todo el resto es la historia de la Tierra. Así que hoy vamos a ver desde un poquito antes de las 0 horas, ¿no? Porque antes de ver lo que es la historia de la Tierra, tendríamos que ver un poquito la historia del universo, ¿no? Pero lo vamos a mencionar por arriba. Yo no soy astrónomo, así que muchas de las preguntas que puedan surgir acá les voy a decir no sé, porque la verdad es que no lo conozco, no entiendo tanto del tema, pero vamos a darlo un poquitito por arriba. El universo tiene más o menos 13.000 millones de años. O sea, 3 veces más, sí, 3 veces más la edad del planeta Tierra. ¿Cuál es el consenso de esto, del consenso científico? Es que en realidad no se sabe si el universo tiene 13.000 millones de años. Hablamos de que el universo conocido tiene 13.000 millones de años. Este universo conocido comenzó desde un sector muy, muy puntual y muy, muy caliente. Cuando digo puntual es que realmente estaba todo concentrado en un espacio muy pequeño. Esa etapa se la llamó singularidad. No sabemos nada de esta etapa, nada, ni de lo que hay atrás, si es que hay algo atrás. Lo que se sabe es que estaba todo a alta temperatura, muy, muy alta temperatura. Y a partir de ese espacio puntual, el universo comienza a expandirse rápidamente en lo que se conoce como Big Bang. Esto sale de modelos teóricos, no de... Acá no tenemos evidencias materiales, pero sí evidencias más teóricas de lo que podría haber pasado en los primeros instantes del Big Bang. Fíjense que ni siquiera son segundos, son fracciones de segundos, muy, muy, muy pequeñas. Y bueno, que lo que empieza a pasar en esta etapa es la aparición de las primeras partículas de la materia y las primeras regiones más frías y más calientes de la Tierra, ¿no? De la Tierra, perdón, del universo. Todavía la Tierra no había ni aparecido. Las primeras regiones más frías y más calientes del universo. Esas diferencias de temperatura son las que van a generar el universo tal como lo conocemos. Un universo formado por materia. Ahora vamos a ver qué es la materia. La materia es lo que estamos hechos todos nosotros. Se cree que en el momento del Big Bang existían dos cosas distintas, que eran la antimateria y la materia, pero terminó ganando la materia, ¿no? Bueno, y está hecho de esto. Todavía en los primeros instantes del Big Bang esto no existía, así como lo conocemos. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos formados por átomos. Esto es una representación muy básica de lo que sería un átomo. Para los que hicieron física, esto lo saben de taquito, ¿no? Pero física química. Pero para los que no se los menciono. Todavía en los primeros instantes del Big Bang no existían los átomos, sí existían las cosas de lo que están hechos los átomos. Los electrones, y incluso antes que esto,
existían los protones, los neutrones por separado, ¿no? Que estarían formados por cosas más pequeñitas todavía, quarks, tienen varios nombres, quarks, bosones y otros nombres que no importan. Pero bueno, se forman estas partículas subatómicas, neutrones, protones y electrones. Todavía no estaban agrupados entre sí para formar átomos. ¿Por qué? Bueno, porque estaba todavía muy caliente el universo. A medida que comienza a enfriarse, se van formando, esto no, bueno, esto sí. A los 20 minutos del Big Bang se van formando los primeros núcleos atómicos, ¿no? ¿Qué significa núcleos? Bueno, que todavía no tenían los electrones. Se habían formado los núcleos de hidrógeno, de helio y un poquitito de litio, que está acá. Estos son los 3 núcleos atómicos que se formaron, ¿no? Y recién a los 400.000 años, más o menos, el universo está lo suficientemente frío para que se empiecen a formar los primeros átomos, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, ya empiezan los electrones a estabilizar estos núcleos atómicos. Hola. Hola, sí, sí. ¿Se cortó o me pareció a mí? ¿O solo yo? No, se escucha bien, ¿eh? Bueno, se me había cortado entonces. Se Gracias. corta. Ah, está bien, está bien. ¿No se cortó la imagen del profe? ¿Se cortó? Hola. Sí, Ahí se está. apagó y volvió Ahí está a mí apagado. por lo menos. No, acá todo perfecto, ¿eh? Ah, perfecto. Gracias. Bueno. Entonces, ven esta tablita periódica, nos pone en azul. En el Big Bang se formaron estos átomos nada más. Va, ni siquiera átomos, los núcleos, ¿no? El hidrógeno, el helio y un poquitito de litio. Después hay varias cosas más que ahora las vemos. Bueno. ¿Qué pasa después, ¿no? De estos 400.000 años? Bueno, lo que empieza a pasar, o en realidad ya estaba pasando, cuando les digo que se comienza a expandirse, es que estos átomos, disculpen que hay una alarma sonando y me distrae. Hasta que no se calle no puedo hablar. Profe, mientras podría poner la diapo donde decía variogénesis. Quiero ver qué es lo que había, porque me parece que eso es lo que falta en el Power que está en el campus. Puede Pero ser. no hay casi nada de teoría en eso, solo son imágenes. ¿Esta era? No. Esa, la de variogénesis, La que es un y meme, la creo. de Sí, esto no la que le den mucha sigue, pelota. No le den mucha pelota a esto. está Esto bien. solo La para. que sigue tampoco, pero es lo mismo, me parece. No, esta de hecho la agregué Claro. ahora. Disculpen por el lapsus, pero me estaba matando la alarma. Bueno, ahora sí. Entonces el universo comienza a expandirse, se estabilizan un poco algunos, a medida que se va enfriando, se estabilizan algunos elementos y comienzan a agruparse. Ahora vamos a hablar un poquitito de estas diapositivas que no vimos. Entonces, una vez que los átomos comienzan a estabilizarse, se agrupan por fuerza de gravedad, básicamente, porque como estamos hablando de materia, esto tiene peso y por lo tanto existe una fuerza que atrae según su masa, y comienzan a agruparse en lo que se llaman nubes atómicas. Estas nubes atómicas, cuando concentran la suficiente masa, van a formar estrellas. Entonces, las primeras estrellas más o menos estarían después de los 400.000 años del Big Bang. Y esto es una foto de una estrella que ya no existe, ¿no? ¿Por qué ya no existe? Bueno, porque la luz tarda en viajar y esta estrella está muy lejos.
Y esta estrella se formó hace 12,9 mil millones de años, casi 1.000 millones de años después del Big Bang, y ya murió. Nos está llegando la luz de una estrella que ya está muerta, ¿no? Pero sería una de las estrellas más antiguas que se conocen. La mayoría de las estrellas que nosotros vemos es probable que ya hayan muerto, que ya hayan cumplido su ¿Y ciclo de vida. cómo se sabe que ya están muertas? Se conoce, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero se conoce que las estrellas tienen un ciclo de vida de acuerdo a su masa, a su cantidad de material. Se sabe cuánto vive una estrella. Puede ser que se enfríen y que se apaguen, que queden como rocas Ahora vemos un poco el flotantes. ciclo porque depende de la masa, puede tener diferentes caminos las estrellas. Algunas se enfrían y otras terminan en algo muy, muy, muy caliente que se llaman supernovas, que son las explosiones. Pero bueno, estos serían los principios de nuestro universo. Y ahí comienzan, las estrellas se agrupan en galaxias, y esto sería más o menos el inicio del universo tal como lo conocemos. Con el tiempo, las galaxias se agrupan en clusters. Clusters es básicamente una palabra en inglés que significa grupo. Y los clusters se agrupan en superclusters. Y más o menos a los 12.000 millones de años, a los 1.000 millones de años después del Big Bang, se forma la Vía Láctea, que no tenía la misma forma en la que tiene ahora, lo alcanzó después de un tiempo. Bueno, la Vía Láctea, creo que todos lo saben, pero para los que no, se los comunico ahora, es el lugar donde estamos nosotros, ¿no? Nuestro sistema solar es una estrella de esta galaxia que denominamos Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las 400.000, perdón, el Sol es uno de los 400.000 millones de estrellas que existen en esta galaxia. Y a su vez existen millones de galaxias. Por lo tanto, la cantidad de estrellas en total es prácticamente incontable. Este es un sector muy... Ahora creo que estaba acá. Esta partecita que ven acá tiene tan solo esta cantidad de galaxias. Esto es una imagen del telescopio Hubble. Acá lo pone la luna en escala, digo, porque lo que está concentrándose es una partecita que está muy lejos, y en esa partecita se encuentran todas estas galaxias, como para que vean la cantidad de estrellas que hay en el universo, ¿no? Cada galaxia tiene millones de estrellas a su vez. Todavía no hablamos de planetas, estamos hablando simplemente de estrellas. Ahora sí, volvemos a esto. ¿Cómo se sabe que el universo se está expandiendo? Todo el tiempo estamos cada vez más lejos de esas galaxias, cada vez estamos más lejos de otras estrellas en sí, porque el universo continúa expandiéndose. No es que el Big Bang no ocurrió y dejó de expandirse, sino continúa esta expansión, de hecho, a un ritmo acelerado. Creo que en los años 20 se descubrió esto que se llama radiación cósmica de fondo. Apuntaban unos radiotelescopios, no creo que fue más adelante, ¿no? En los 40, en los 50 creo que fue. Apuntaban unos radiotelescopios en determinados sectores donde en principio no había ninguna estrella ni nada, y determinaban que había una radiación muy leve, pero constante, en todas las direcciones. Bueno, durante mucho tiempo no se supo en realidad qué era, después surgió la interpretación de esto. La llamaron radiación de fondo en principio, radiación cósmica de fondo, y lo que se sabe es que esta radiación serían las primeras radiaciones producidas después del Big Bang, los primeros viajes de la luz después del Big Bang. En base a esto,
se puede saber la edad del universo. Porque yo les dije de entrada, bueno, son 13.000 millones de años, pero esto no se sabía. Es un conocimiento relativamente nuevo que se tiene. Para imaginarnos cómo se está expandiendo el universo, imaginen un globo desinflado donde le hacemos un montón de puntitos y comienza a inflarse. Entonces cada vez esos puntitos son más grandes y están más separados entre sí. Eso básicamente sería lo que está pasando en nuestro universo. Otra evidencia de esto es lo que se llama corrimiento al rojo. Cuando uno observa una estrella, lo que se registra es una luz un poquitito más roja que lo que debería ser. Bueno, esto es una consecuencia de un efecto que se llama efecto Doppler, para que sepan, para que piensen un poco en este efecto. Ocurre también con el sonido, por ejemplo, cuando pasa un auto, nosotros cada vez lo escuchamos más agudo a medida que se aleja. Bueno, eso es porque cuando un cuerpo se está alejando, la onda que transmite nos llega con alta frecuencia, con una frecuencia más baja. Eso es el efecto Doppler. Si el cuerpo se aleja, la frecuencia que nos llega es un poco más baja. Mientras que si el cuerpo se acerca, la frecuencia que obtenemos sería un poco más corta. Bueno, este efecto Doppler se produce en las estrellas porque, como el universo se está expandiendo, las estrellas se alejan de nosotros. Entonces, cuando lo observamos, registramos que la luz que emanan se va hacia el rojo. Eso se llama corrimiento al rojo. Bueno, con esas dos cosas se sabe más o menos la edad del universo. Ahora vamos a seguir hablando un poquito de la tabla periódica. Del universo se conoce muy poco en realidad cómo está formado en total. Esto es una estimación que estima que las estrellas son un 0,5% del universo y que la mayor parte del universo estaría dividido en dos cosas que muy bien no se sabe qué son, ni se sabe del todo si existen, que se llama energía oscura y materia oscura. Esto lo explican más modelos teóricos. No se vio en ningún momento la materia oscura ni la energía oscura. Son propuestas que hacen los físicos para que le cierren sus modelos teóricos. Pero bueno, en principio las estrellas serían una fracción muy diminuta del universo. Y lo que serían los elementos pesados, o sea, lo que estamos hechos nosotros, que nosotros no estamos hechos del elemento de las estrellas, son un 0,03% del universo. O sea, seríamos muy poco comparado con toda la masa total del universo. Acá Walter pregunta, por lo que está comentando la Tierra, no entiendo del todo la pregunta, es una estrella, por lo tanto tiene fecha de caducidad. Bueno, la Tierra está en una estrella. Ahora vamos a ver un poquito de las historias de las estrellas, de la vida de las estrellas. Como les comentaba, las estrellas nacen en lo que se conoce como nubes moleculares. Estas nubes, cuando tienen la suficiente masa, forman núcleos. Y si la masa es lo suficiente, comienza un proceso que se llama fusión nuclear. Que la fusión nuclear es la combinación de núcleos de hidrógeno en núcleos de helio. Esa es un tipo de fusión nuclear. Al producirse eso, se libera gran cantidad de calor y luz en todas las direcciones, y eso es lo que conforma una estrella. Ahora bien, dependiendo de la cantidad de masa que tengan las estrellas, pueden tener diferentes tipos de vidas. Todas las estrellas tienen un periodo de vida, ¿no? Ninguna es eterna. En una estrella más parecida al Sol, en este caso,
en realidad va aumentando su tamaño a medida que usa su combustible. A medida que progresa la fusión nuclear, se convierte en una estrella de mayor tamaño. Eso es lo que le está pasando a nuestro Sol, ¿no? A medida que nuestro Sol consuma su hidrógeno, va a seguir aumentando de tamaño. Por supuesto, a una tasa que a nosotros no nos toca, ¿no? Y puede pasar lo siguiente, ¿no? Que se convierta, bueno, hay diferentes, no sé mucho la diferencia entre estas tres, pero en cualquier caso se va a convertir en una nova o supernova. Esto básicamente es una explosión de ese material, que básicamente vuelve al estadio de nube molecular. Y en algunos casos, como había mencionado acá una compañera, deja una estrella muy fría que se llama enana blanca o enana negra, ¿no? Que serían estas estrellas de acá, mucho más pequeñitas y de muy baja energía. Eso sería el futuro de nuestro Sol. Si la estrella es muy grande, bueno, es más o menos, el camino es muy parecido, va a crecer de tamaño y va a producir algo que se conoce como supernova. La supernova básicamente va a eyectar material en todas las direcciones, va a producir una radiación de altísima energía y con el tiempo va a ser material para la formación de una nueva estrella más adelante. Las estrellas más grandes pueden formar estos cuerpos de los que yo no sé mucho, así que no me hagan tantas preguntas de esto. Pero puede formar agujeros negros, puede formar estas cosas que se llaman estrellas de neutrones o estas que se llaman púlsares. En cualquier caso, especialmente en lo que son las estrellas de neutrones, se producen radiaciones de alta energía que son importantes para producir elementos pesados, ¿no? Porque hasta ahora habíamos hablado de estrellas que tenían, vamos a volver a la tabla periódica, estrellas que tenían hidrógeno y helio. Pero bueno, ahora vamos a ver en verde, de vuelta lo tengo que traducir esto, pero se los comento, dice muerte de estrellas de baja masa, estrellas más bien pequeñas. En las estrellas más bien pequeñas se forma carbono, nitrógeno, bueno, litio, estroncio, yodo, circonio, niobio, hay un montón. Todos estos de acá que están en verde. Todos los que están en verde se forman en las estrellas de baja masa. Si las estrellas son un poquito más grandes, se forman también los que están en amarillos. Ahí tenemos todos estos que están acá, ¿no? Y después hay un montón de elementos, todos los que están en violeta y gris, que se producen recién ahí en las estrellas de neutrones y en las supernovas. Recién ahí se producen los elementos más pesados. O sea, básicamente, todos los elementos que tenemos en el universo, incluidos los que nos componen a nosotros, son el remanente de estrellas que se murieron hace millones de años. Todos. ¿De qué estamos formados nosotros? Para ser un poco autorreferencial. Estamos formados de agua. ¿No? El agua no es un elemento, pero está formado por hidrógeno, por oxígeno. ¿Qué más tenemos? Tenemos carbono. Y no tenemos mucho más. Tenemos algunos metales por ahí que nos sirven como parte de nuestros huesos, ¿no? Calcio, tenemos un poquito de hierro en la sangre, tenemos sodio, en cantidades muy pequeñas, ¿no? Tenemos esto, tenemos potasio. Ah, por supuesto tenemos nitrógeno, ¿no? Tenemos flúor. Bueno, tenemos un par de
de otros metales por ahí dando vuelta en el cuerpo, pero todos estos elementos químicos, fíjense que se formaron en estrellas grandes incluso. Acá tenemos un mapita un poquito más técnico, un grafiquito más técnico, que nos muestra en el eje Y estaría la abundancia de los elementos, y en el eje X estaría el número atómico. El número atómico es el número que tienen acá los elementos químicos, y equivale a la cantidad de protones que tiene, ¿no? Mientras mayor es el número atómico, más pesado es el elemento. Bueno, fíjense que los elementos más livianos, como el hidrógeno y el helio, son muy abundantes. La mayoría de las estrellas están formadas por estos dos elementos. Estos que estaban acá son los que se forman en las estrellas más livianas, así que tiene sentido que sean no tan abundantes como el hidrógeno y el helio, pero bastante abundantes. Y estos de acá son muy pesados y además se forman en explosiones de estrellas muy grandes. Así que no son tan abundantes, ¿no? Todavía no llegamos a la formación de nuestro Sol, porque quería... Esto sería, por ejemplo, el ciclo de vida de una estrella como el Sol, ¿no? Que todavía no llegó a esto, porque el Sol sigue quemando hidrógeno a helio, pero en algún momento va a terminarse el hidrógeno y va a quemar helio a carbono, va a quemar todo el carbono a neón, el neón a oxígeno, el oxígeno a silicio y finalmente termina fusionándolo hacia el hierro. Ahora vamos a ir a la formación de nuestro Sol. Entonces, en algún momento del pasado, no sabemos exactamente cuándo, pero evidentemente se formó una nebulosa con los remanentes de otra estrella. Es decir, que tenía la mayor parte de los elementos de la tabla periódica estaban ahí, en esa nebulosa. Y esa nebulosa, ahí sí sabemos cuándo, más o menos a los 4.600 millones de años, comienza a agruparse formando un gran disco que en el centro alcanzó la masa suficiente para convertirse en una estrella. Entonces, nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años era esto. Era una estrella, nuestro Sol, recién nacido, y un quilombo de cosas alrededor, para decirlo mal y pronto, ¿no? Esto no eran planetas todavía, ¿no? Era básicamente todo el resto de la nebulosa que había dando vuelta alrededor del Sol. En esta gran nube es donde empieza a pasar la magia. Porque esta nube tiene de todo. Tiene algunos elementos que son más pesados, que se van a concentrar por gravedad muy cerca de la estrella. Y otros elementos más livianos, que era el hidrógeno y el helio, que van a quedar circundando las partes exteriores de la estrella. Esta es una foto muy interesante de lo que se cree que es una nebulosa planetaria formándose, ¿no? Pero en realidad, recuerden, la luz tarda en llegar, por lo tanto probablemente esta estrella ya se haya formado. Pero bueno, es el registro de un disco protoplanetario, ¿no? En algún momento esto conforma un sistema solar. Uno de los tantos sistemas solares que existen en la galaxia. La mayoría de las estrellas tiene algo orbitando alrededor, ¿no? Puede ser pocos planetas, muchos planetas, pero algo tiene alrededor. Porque básicamente lo que orbita una estrella es todo lo que no llegó a formar parte de la estrella, para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, en esta nube de partículas, en esta nube molecular, se formó una estrella en el centro, el material más pesado orbitando alrededor. Y me interesa
hablar de lo que le pasó a ese material más pesado. Allí lo que sucedió es que se formaron cada vez cuerpos más grandes, ¿no? Imagínense que eran un montón de partículas chocando entre sí, y se empiezan a formar estos cuerpos. A estos cuerpos le vamos a decir protoplanetas, porque no llegan a ser planetas, son muy chiquititos todavía, pero son planetas chiquititos, ¿no? Todavía no estaban bien formados. Todavía quedan de esos protoplanetas porque no todos llegaron a formar planetas. Muchos quedaron orbitando la estrella, lo que hoy conocemos como asteroides, o cuerpos más chiquititos, ¿no? De los asteroides y los meteoroides, a veces llegan los meteoritos, ¿no? Los meteoritos es cuando ya cae, ¿no? Pero bueno, están en algún lugar de nuestro sistema solar y eventualmente es capturado por la fuerza gravitatoria de nuestro planeta. Y bueno, cuando caen los podemos estudiar. Hay uno de esos tipos de meteoritos que se llaman condritas. Las condritas están formadas por un montón de pelotitas que se llaman cóndrulos. A simple vista, uno diría que esta piedra es una piedra común y corriente, ¿no? Esta roca es una roca común y corriente, mas no es así. Estos cóndrulos son gotas de la formación del sistema solar. Son material que estaba muy caliente en forma de gotas, que se concentró, se fue pegando entre sí y formó las condritas. Se cree que estas condritas fueron las que formaron los primeros protoplanetas. Otros meteoritos, por supuesto, tienen otras composiciones. Hay algunos que son metálicos, que tienen composiciones que se creen que son más parecidas al núcleo terrestre. Y otros son sílico-metálicos, que tienen una parte de metal y una parte mineral. En fin, la cosa es que estos protoplanetas comienzan a crecer de tamaño en el choque entre sí, ¿no? A medida que chocaba un protoplaneta con otro, conformaba uno más grande. Eso da lugar a... Ah, no tengo ningún mapa del sistema solar. Bueno, lo vamos a googlear. Da lugar a nuestro sistema solar, que tiene 4 planetas terrestres, que es Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y en la parte más lejos del Sol se concentran elementos livianos que van a formar planetas muy grandes, igual, que son los gigantes gaseosos, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. En el medio hay cosas raras, ¿no? También, por ejemplo, entre Marte y la Tierra está el cinturón de asteroides, que estaría formado por gran cantidad de material que no llegó a formar un planeta. O sea, podría haber habido un planeta entre Marte y la Tierra, pero no lo hay. Si hay a ver una imagen más detallada del sistema solar, en donde ponga otros cuerpos, estaría bueno. Porque hay otros cuerpos, ¿no? Como seres con C, ¿no? No con S. Hay otros cuerpos más grandes, ¿no? Que son planetas planetesimales, ¿no? Que no son tan grandes como planetas, pero están ahí, ¿no? A ver si este lo tiene. Me parece que no.
Acá está por ahí Ceres. A ver si marca alguno por ahí. Ah, bueno, y por supuesto, las lunas de los gigantes gaseosos, que no son planetas porque están orbitando otros planetas, pero son también parecidas a lo que serían los planetas terrestres. Bueno, esto es más o menos lo que es nuestro sistema solar hoy en día. Había algunas diferencias. Al principio del sistema solar, por ejemplo, la luna todavía no se había formado. Ahora vamos a ir un poco a eso. Voy a esta diapositiva y vamos a recreo. Profe, Sí, el, la diapo que, o sea, el PowerPoint que está en el campus no está actualizado, me parece. sí, puede ser. Porque hay algunas imágenes que no están. Puede ser. Ahí lo voy a subir después. Profe, tenía una duda, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha clarísimo. Eh, no sé si me estaría desviando bastante de lo que tiene que dar, pero me quedé con la duda de, con respecto al cinturón de asteroides, s- si hay, si digamos, está bastante claro por qué hay un cinturón de asteroides ahí y no en cualquier otra parte del sistema solar, digamos, ¿no? Como con respecto a la formación de los planetas. No estoy tan seguro de la respuesta. Lo que tengo entendido es que era un sector donde podía formarse un planeta, pero no se dieron las condiciones para que se forme. Eh, Esa es lo único que sé, me parece. Ah, ok. No, porque si, digamos, esos asteroides son de un material muy similar, digamos, a Marte y la Tierra, sería, digamos, material que, que gran parte, a ver si me explico bien, eh, quedó mucho material similar a lo que está formado en Marte, por ejemplo, y la Tierra, ¿no? Entonces, no llegó a formarse, pero quedó ahí, ¿no? Eso es la explicación que tengo. Pero no te lo puedo detallar más porque no lo sé, la verdad. Dale, gracias, gracias. Em, bueno, nada, vemos esta diapositiva y después vamos a un recreo y terminamos porque lo quería hacer más temprano el recreo. Em, la Tierra en su comienzo parece que se hubiese visto así, ¿no? No se sabe, no se sabe, esto es una especulación, pero se entiende que en el momento de formación de estos protoplanetas era una cosa bastante caliente, o sea, no era algo que se producía a baja temperatura, porque básicamente la colisión de diferentes cuerpos planetarios fundía todo el material y teníamos un ambiente completamente formado por roca fundida, con algunos lugares donde se iba enfriando y teníamos una corteza muy delgada. Este paisaje muy parecido a representaciones del infierno se llama Adiano por una razón puramente mitológica. Hades, de eso viene Adiano, Hades era el hijo de, no, el hijo no, el hermano de Zeus y el guardián del inframundo en la mitología griega, ¿no? Esto es la razón por la cual se le puso a Diana, ¿no? Entonces, para reflejar la naturaleza del inframundo que tenía este momento de la Tierra. El artista que hace este dibujo también expresa muy bien la caída constante de meteoritos, eso era algo que ocurrió durante los primeros estadios de formación del sistema solar. Todos los cuerpos planetarios estaban constantemente asediados por meteoritos. Se cree, sí, se cree que algunos de estos cuerpos trajeron material que estaba en el sistema solar más exterior y que tenía elementos más livianos como el hidrógeno y el oxígeno, y con eso se formaron las primeras atmósferas e hidrósferas de nuestro planeta y del resto de los planetas, que después de eso vamos a hablar un poquito, pero en principio se habría visto así. ¿Qué nos queda de este momento? Nada, no tenemos ninguna evidencia
física del adiano en nuestro planeta. Lo que sí tenemos es meteoritos que han caído después, pero han sido conservados básicamente por estar en el espacio. Muchísimos meteoritos, no todos, pero muchísimos meteoritos, cuando les hacen las dataciones, que es la forma de saber las edades de las rocas, nos dan edades de 4.400 millones de años, 4.500 millones de años. Esa es la edad de formación del sistema solar. De hecho, se sabe esa edad por los meteoritos. Pero en un momento se encontró en una roca unos cristales, no una roca, unos cristales muy chiquititos de un mineral que se llama zircón, de más o menos 4.000 millones de años. Estos zircones se habrían formado en la Tierra y sería el registro más antiguo que tenemos del pasado en nuestro planeta, después de los meteoritos, ¿no? Pero eso sería lo único que habría quedado en el... Perdón, profe, ¿y cómo le sacan la edad a la roca? Muy buena pregunta. Lo vamos a contestar después del recreo. Te contesto eso. Bueno, Vamos a ver datación isotópica. una consulta que se está preguntando mucho en el grupo, ¿cómo va a ser el sistema de evaluación? Lo mencioné eso, es un parcial asincrónico. Sí. Les doy una semana para que respondan las preguntas en el campus. Y bueno, por supuesto tienen el libro abierto porque es online. Listo, para los compañeros que no escucharon esa parte. Sí, va a ser sencillito. Les voy a hacer una pregunta probablemente a desarrollar capaz de la unidad 1. Que digan límite convergente, divergente, bla, bla, bla. Y nada más, después el resto choice, seguro. Gracias, profe. Bueno, damos 10 minutos, 8:30, 8:30 volvemos y damos la última media hora. Bueno, profe.
Bueno, volvemos. Voy a contestar la pregunta de la compañera, porque está bueno. Yo le pensaba dar otra clase, pero no está mal darlo en esta unidad. Probablemente lo termine dando también en otra clase, ¿no? ¿Cómo sabemos la edad de las rocas? Bueno, no todas las rocas se puede saber cuál es su edad. Hay algunas que sí, y otras que no, eso sí lo vamos a ver más adelante, pero créanme que por ahora la gran mayoría se puede. Las rocas, que están, vamos a ver que están formadas por minerales, y los minerales por elementos químicos, tienen algunos elementos químicos a veces que son radioactivos. Es decir, que con el tiempo decaen en otro elemento químico. Eso lo habíamos mencionado en una de las clases, ¿no? Cuando les mencioné que había elementos radioactivos en el manto terrestre y eso aportaba mucho calor. Bueno, ahí tenemos un ejemplo con el uranio. El uranio es un átomo muy pesado, con muchos protones y neutrones, y cada tanto uno de esos protones y neutrones se escapa. Ahora, claro, cuando uno cambia la cantidad de protones en un átomo, se convierte en otro elemento. Incluso solamente cambiando los neutrones. ¿No se me escucha? ¿En serio no se me escucha? Porque estoy hablando exactamente al mismo volumen que A yo. mí se escucha bien. Bien. Incluso Yo cambiando, también escucho bien. okay. Incluso cambiando la cantidad de neutrones, no vamos a tener lo mismo. Eso se llama otro isótopo. Entonces, hay algo que se hace que se llama datamiento isotópico. Uno compara dos isótopos distintos. En este caso, para hacerlo un poco más sencillo, se compara uranio 238 con torio. Se sabe que el torio 234 proviene del uranio, se sabe eso. ¿Muy bien? Entonces, cuando uno va, analiza una roca, se agarra una partecita pequeña de esa roca y se fija cuántas cantidades de uranio y torio hay. Otra cosa, que esto se sabe de otros estudios que se hacen antes con los isótopos, se sabe cuánto tarda este proceso. Cada cuánto un átomo de uranio pasa a ser un átomo de torio. Eso se estudia en laboratorio. Entonces, se puede saber un tiempo que tarda en que ocurra esta transformación. Entonces, cuando se estudia una roca, se fijan cuántos hay del primer isótopo, que se le llama isótopo padre, y el isótopo resultante se le llama isótopo hijo. Lo que se estima es lo siguiente. Bueno, yo encuentro de los dos isótopos, del padre y el hijo. Asumo que originalmente todos fueron el isótopo padre. Entonces, después, comparando, se dice, bueno, si tanta cantidad se convirtió del isótopo padre en isótopo hijo, ¿cuánto tiempo fue necesario para que ocurra esta transformación? Eso básicamente es la cuenta que se hace. ¿Están escuchando bien? Acá hay gente con problemas, no sé qué puedo hacer. Sí, profe, a mí se me escucha bien, ¿eh? Yo también escucho bien. Fíjense si Sí, autorizaron se escucha, el yo también micrófono. escucho bien. Bueno, entonces, Los que no escuchan bien, fíjense si autorizaron el claro. coso. Yo lo estoy grabando, pero
bueno, nada, pues de última lo ven después y no si las conexiones se les complican. Ahora, Luciana, contesto tu pregunta que se me había escapado. Bien. ¿Esto se entendió? Entonces, básicamente, sabiendo que hay elementos radioactivos que caen con el tiempo y sabiendo cuánto tiempo es necesario para que decaigan esos elementos, sabiendo la cantidad de isótopos padres e isótopos hijos, se puede hacer un cálculo y estimar la edad de una roca. ¿Qué es necesario para eso? Un aparato muy caro. Uno de esos aparatos se llama espectrómetro de masa, son aparatos grandísimos. Bueno, pulverizan las rocas con un láser y bla, bla, bla. No son muy económicos, hay muy pocos en el país. Y se utilizan, entre varias cosas, para saber la edad de las rocas. Ahora voy a contestar una pregunta de Luciana, que queda un poquito respecto a los elementos químicos, que lo mencionamos hace un rato, que dice, ¿es coincidencia que vayan descubriendo nuevos elementos o se siguen formando actualmente? Hay dos cosas que pasan. Por un lado, vamos a ir a la tabla periódica. Ahí está. Los elementos químicos que se descubren en la actualidad son estos. Uy, no puedo, se me va el coso para dibujar. Estos, que están marcados como en un gris oscuro. Son estos de acá. Este que está acá, este que está acá. No sé ni los nombres. ¿Qué pasa con eso de los elementos químicos? Son súper inestables, no duran mucho tiempo. Entonces, como no duran mucho tiempo, no se encuentran en el universo en minerales, en meteoritos, no se encuentran en ningún lado. No los encontramos en la naturaleza. Se cree que los eventos astronómicos que mencioné antes, como las supernovas o las explosiones de estrellas de neutrones, producen estos elementos en una cantidad mínima y muy limitada y desaparecen rápidamente, decaen en otros elementos. Cuando dice que se descubren nuevos elementos, se tratan de elementos creados en laboratorio. Básicamente chocan átomos con otros en grandes aceleradores de partículas y se forman elementos que duran fracciones muy pequeñas de segundo. Los elementos estables que están en el universo son todos el resto, todos los que no mencioné antes, o sea, todos los que no marqué antes. Y no hay nuevos de esos, no va a aparecer nuevos elementos estables. No, son los que hay acá. Creo que con eso respondí un poco la pregunta. Bien. Estamos con que la Tierra se veía así en su formación. Esto lo voy a dar. Estoy pensando si lo doy ahora o no. Bueno, sí lo doy. ¿Saben quién fue Carl Sagan? Carl Sagan fue un astrónomo y divulgador científico, le voy a mostrar su rostro, fallecido ya hace unos cuantos años, creador de la serie televisiva Cosmos, este es Carl Sagan, de la cual se hizo un remake hace poco con otro astrónomo, no, Cosmos series.
que ahora no me acuerdo el nombre, esta persona, Knight Tyson Degree. Bueno, Carl Sagan, creador de la primera Cosmos por allá en los 80, propuso una analogía muy divertida para lo que es la edad del universo. Le dice, bueno, si nosotros podemos comprimir toda la historia del universo en un calendario al que él llamó calendario cósmico, bueno, el 1 de enero es el Big Bang, en marzo se forma la Vía Láctea, en agosto el Sol terrestre, en noviembre aparecen las primeras formas de vida compleja, los primeros peces un 17 de diciembre, los dinosaurios un 25 de diciembre, se extinguen un 30 de diciembre, los humanos aparecen el 31 de diciembre a las 9 de la noche, las pirámides de Egipto se levantan a las 11:59:49 segundos de la noche, un segundo antes de la medianoche, Colón llega a América, y nosotros estaríamos entre lo que ocurre entre un segundo y el presente, ¿no? Esto era como para ejemplificar lo comprimida que es nuestra historia en toda la historia del universo. Ahora yo les propongo, en vez de hacer el calendario cósmico, hacer el calendario terrestre. O sea, vamos a poner el 1 de enero acá. No. Vamos a poner enero ahí. Y nos quedamos con el calendario terrestre. Para hablar del calendario de la Tierra nada más. En base a eso, yo hice un proyecto didáctico que ya tiene unos añitos. Ahora vamos a ver si lo podemos encontrar, porque no sé dónde está. Y les voy a pasar el link después. Tengo que unificar, tengo que subir todos los videos y ponerlos todos en el canal de la materia porque está en otro canal. Que era antes de que yo dé la materia, así que está acá. A ver si lo tengo en playlist. Se llama La Histeria. Claro, lo hice en el 2021, así que dice La historia de la Tierra como si fuese el 2021. Les voy a pasar este link. En total el video es menos de 1 hora, o sea, todos los videos juntan menos de 1 hora. Son videos de 5 o 7 minutos. Donde explico la historia de la Tierra, o sea, lo que van a ver esta clase y la otra, en todo un año. Con los eventos que ocurrieron en el 2021. Habría que hacer uno que sea, tendría que ser un remake de esto. Y dejarlo general para todos los años, ¿no? Porque, bueno, va a haber cosas que pasaron en el 2021, de la Copa América del 2021, así que lo había hecho para ese año que di la materia. Entonces, hacemos el calendario terrestre y ponemos el 1 de enero en la formación de la Tierra. Entonces, basándonos en ese calendario, la Luna, ¿por qué damos este calendario, no? Porque podríamos hablar de millones de años, pero es tan complicado pensar en millones de años que está bueno empezar a pensar en nuestra escala. Bueno, la Luna se habría formado la primera semana de enero, más o menos a los 4.200 millones de años. Hay un impacto de un cuerpo planetario contra lo que era la prototierra. Y lo que sucede es que gran parte del material que sale eyectado, o sea, ese cuerpo se destruye completamente, la corteza de la Tierra se destruye completamente y salen eyectados un montón de pedazos, como si fuese los discos de Saturno, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en realidad ese disco colapsa y forma la Luna.
Se cree que el impacto de este cuerpo es lo que le dio la dirección del eje terrestre de rotación. Nosotros sabemos que tenemos un eje inclinado respecto al plano de traslación de la Tierra, está inclinado. Bueno, se cree que esa inclinación proviene de este impacto. Para fines de enero tenemos la formación del océano y de la atmósfera terrestre. Se estima que gran parte del material provino de asteroides y cometas que impactaban en la Tierra. Otro posible origen del vapor de agua puede ser de las mismas exhalaciones volcánicas mientras la Tierra se iba enfriando y se formaban estos primeros volcanismos. Probablemente haya sido de los dos lados, ¿no? Del aporte de cometas y del propio enfriamiento de la Tierra, comienzan a formarse los primeros océanos. Esta etapa ocurre algo que se llama bombardeo intenso tardío, que es una lluvia de meteoritos entre los 4.100 y 3.800 millones de años. Yo esto lo voy a sacar porque después hablé con un astrónomo y me dijo que no se sabía, así que lo vamos a sacar las causas. Sacamos esto. La Luna ya estaba formada para ese entonces y de hecho gran parte de los cráteres de la Luna se han formado durante el bombardeo intenso tardío. Esto se sabe por la simple razón de que cuando se hicieron los viajes a la Luna, se tomaron muestras lunares, a las cuales se le hizo la datación isotópica, y descubrieron que, claro, los grandes cráteres de la Luna, que se llaman mares, con 2A, mares, tienen una edad más reciente que el resto de la Luna. Las partes más claras que se llaman terras. Y tienen una edad más o menos de 4.100, 3.800 millones de años. Así que se atribuye a la formación de los grandes mares el bombardeo intenso tardío. Para febrero de nuestro calendario terrestre, esto es una estimación, no se sabe exactamente cuándo pasó esto, Es una estimación. No se sabe si fue tanto así como a los 4.100 millones de años o a los 3.500 millones de años, porque hay algunas evidencias muy indirectas de que pudo haber pasado esto en este momento, pero son evidencias muy delicadas, muy flojas para ser conclusivas. Se estima que las primeras formas de vida habrían aparecido en este momento. Hay registros orgánicos en cosas tan viejas de como 4.000 millones de años. Orgánicos no significa que provengan de un organismo vivo, porque, por ejemplo, algunos meteoritos tienen compuestos orgánicos que probablemente se hayan originado fuera de la Tierra. Orgánicos es simplemente por la composición, que es carbono, hidrógeno, y puede tener algo de nitrógeno. No, es un átomo de carbono unido a átomos de hidrógeno, da un compuesto que se conocen como orgánicos. Para los que hayan hecho química, esto lo saben de taquito. Para los que no, se los comento. Bueno, no se sabe muy bien si estos compuestos orgánicos provienen de la Tierra o fueron traídos por cuerpos
como meteoritos. Entonces hay dos grandes hipótesis. Está la teoría de la panspermia y del origen terrestre. ¿Qué es la panspermia? La panspermia se divide en dos partes, digamos, en dos hipótesis a su vez. Tengo que agregar una diapositiva para dividir esto, pero bueno. La panspermia se divide en dos posibles hipótesis. La primera, que es un poco más creíble, es, bueno, los compuestos orgánicos vinieron de meteoritos y la vida se formó en la Tierra. Esa es como una panspermia, se le dice panspermia blanda, ¿no? Como más libre. Pero la segunda, que sería como la panspermia más rígida, dice, no, la vida se originó fuera del sistema del planeta, fuera del planeta, y llegó a la Tierra a través de meteoritos. Esa segunda es muy interesante, primero porque diría, ok, el origen de la vida en nuestro planeta ni siquiera es de nuestro planeta, sino que podría exceder y haber estado en Marte, haber estado en Júpiter, en Venus, quise decir, o en lunas de Júpiter. Es súper interesante, pero no es más que una hipótesis. No hay absoluta ninguna evidencia de esto. Más que existen compuestos orgánicos en meteoritos. O sea, la 1 es muy posible, la 2 no hay evidencia de nada, hasta que no se descubra algo en otro planeta, no se sabe esto. Sí, en el lapso... Perdón, profe. Sí, Cintia. Me da a pensar todo esto de que se basa mucho en muchas hipótesis más que en pruebas tangibles. Lo que se sabe, por ejemplo, es, existen materiales orgánicos formados fuera del planeta Tierra, eso se sabe, que pueden ser hidrocarburos, e incluso hasta moléculas de aminoácidos que se forman en el espacio, eso se sabe. Lo que no se sabe es exactamente si ese material orgánico que formó las primeras formas de vida en la Tierra provino del espacio o ya estaban en la Tierra, pero al fin y al cabo es un poco irrelevante. Lo que se sabe es que en algún momento se formó. Claro, al igual que la edad del espacio, No, todo eso el- está totalmente sabido, hay muchísima evidencia a eso, eso no es conjetural. Eso se sabe básicamente por la edad de las estrellas, que se puede calcular por su masa y por su distancia. Básicamente, sabiendo la distancia a la que están, se sabe cuántos años, a cuántos años luz están, y sabiendo la masa, se sabe en el momento de vida en el que están las estrellas. Si uno hace determinados cálculos, se puede saber hacer una estimación de la edad del universo. Y después, con la radiación cósmica de fondo, también se puede sacar la edad del universo. Hay varios caminos, yo tanto de eso no sé, métodos. pero sí, la edad del universo se sabe. Hay varios cálculos. Algunos te dan más, menos, pero está entre 11.000 y 13.000 millones de años. No, eso Métodos de medición, entonces serían. sí. Con el Gracias. origen de la vida en la Tierra tenemos muchas incertidumbres porque nunca se pudo recrear en laboratorio el origen. Hay uno que es el del origen de la vida en el planeta, propone que los componentes orgánicos fueron aportados por exhalaciones volcánicas, como las que ocurren en los fondos marinos, en las dorsales oceánicas. Acá efectivamente se liberan cantidades de azufre, de carbono, de nitrógeno y por supuesto de hidrógeno para formar compuestos orgánicos. Esto también se sabe, o sea, se sabe que se pueden formar compuestos orgánicos en las exhalaciones volcánicas. Ahora, que se formen compuestos orgánicos y que se forme vida es muy distinto, hay muchos órdenes de magnitud de distancia.
Para seguir hablando de la vida, después estas diapositivas nos vemos después. Eh, de vuelta, son estimaciones de cuándo pasó esto, no se sabe exactamente cuándo. Las primeras evidencias de vida en la Tierra son un poquitito más recientes. A ver si lo tengo acá. Los primeros, entre muchas comillas, fósiles, tienen 3.400 millones de años, son un poquitito más nuevos que lo que había mencionado antes. Son estas rocas que ven acá, son rocas laminadas que tienen como muchas capitas. Y abrí muchas comillas para decirles fósiles, porque no son exactamente fósiles. Esto puede ser discutible con un paleontólogo que me diga que sí, que no. Son rocas formadas por un compuesto llamado carbonato de calcio, que lo vamos a ver mucho en la materia, y sedimento, que se forma por capas de bacterias. Las bacterias viven en films bacterianos, en colonias bacterianas, van atrapando en esos films restos de sedimento y luego crecen por encima. O sea, van viviendo sobre los restos de las bacterias anteriores. Entonces van creciendo en capas y entre esas capas queda atrapado sedimento, ¿no? Arena, limo, arcilla y carbonato de calcio. Entonces, con las sucesivas generaciones de bacterias se van formando estas rocas. Estas rocas no se forman en todos lados, no todas las bacterias forman esto. Hay algunos ambientes donde se forman y llevan el nombre de estromatolitos. Estos estromatolitos que ven acá, creo que son de Australia. Cada una de estas bochitas son estromatolitos, aparecen como en campos. Estos son actuales, estos estromatolitos en Australia, se están formando en la actualidad, estarían vivos esas bacterias, ¿no? Mientras que esta que está abajo es una roca de un estromatolito muy antiguo. Puse signo de pregunta porque tampoco está muy claro si corresponde a un estromatolito, pero los primeros estromatolitos estarían más o menos a los 3.000 millones de años. Profe, ¿esta piedra tiene algún corte transversal para ver lo que se ve? Ah, ok. Sí, sí. Sí, sí. A ver si encontramos cómo se ve cuando es en el campo. Es muy difícil. A mí me mostraron estromatolitos, no es que los distinguís muy fácil. A ver, vamos a sacar. Bien, acá se ve una roca con muchos estromatolitos. Estoy viendo a ver si se puede mostrar algo. No, este no se distingue nada, pero es un estromatolito también. En cambio, estos que están ahí en la costa son actuales, no son presentes. Este tipo de bacterias no se forman en todos lados. Tengo entendido que se forman en ambientes como muy extremos, de alta salinidad, que no son muy comunes en la actualidad y que en el pasado eran mucho más frecuentes. Creo que, no, creo no, estoy seguro, en los salares de Bolivia y Chile hay estromatolitos actuales que se están formando en esos salares porque son bacterias que sobreviven a altísima salinidad. Bueno, esas condiciones aparentemente habrían sido muy comunes en el Arqueano y son fósiles, las primeras formas de vida que hay. A ver qué hora estamos. Ya estamos a las 9. Yo usualmente suelo dar un poquito más en esta materia, en esta clase, así que la que viene lo vemos más comprimido. Bueno, estimadísimos, nos vemos el jueves que viene presencial. Bueno, profe, gracias. Bien. Hasta luego. Perdón, ¿en la misma aula de la última vez? En la misma aula de la última vez.
Ok, profe, gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chao, Bueno, nos chao. vemos. Bye. Chao, profe.